Buenos días, jovencitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, como siempre, que todo les vaya bien. Hoy día, continuando con nuestras clases de economía, vamos a ver el sector público. Antes de ver eso de acá, tú tienes que saber, todos tenemos que saber, que la mayoría de actividades económicas a las cuales nosotros recurrimos o de repente nos interrelacionamos son desarrolladas por particulares, por privados. Por ejemplo, la panadería de tu barrio, la librería de tu barrio, la bodega de tu barrio, al mercado donde tú acudes, no son empresas del Estado, sino son empresas de particulares, son negocios de particulares, privados. Y eso es lo que se estudia principalmente en la economía. Los privados, la oferta, la demanda, los mercados que lo hacen los privados. Pero también debes darte cuenta de que hay un sector que es planeado y dirigido por el Estado, que es controlado por el Estado. Y este sector en conjunto se le llama sector público. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si te dicen universidad pública, es una universidad del Estado. Los colegios públicos son aquellos colegios financiados, pagados, solventados por el Estado. Fácil. ¿No? Puede ser público, puede ser estatal, puede ser nacional, puede ser fiscal. ¿Ya? Fiscal. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas fiscales, hablamos de temas del Estado. Nacionales del Estado, estatales, Estado, público, Estado. ¿Por qué vemos acá al sector público? Porque es importantísimo saber cómo es que el Estado participa o interviene en la economía. Profe, pero nuestra economía no es liberal. Sí es liberal, ¿no? La Constitución Política del año 1993 es una constitución ultraliberal. Entonces, sabemos que a pesar de que es ultra, mega, archiliberal, esta constitución política nos dice en el artículo 58, por ejemplo, que la economía tiene un rostro social. Social. Vamos a ver ese ahí, ¿no? Entonces, profesor, si es liberal, ¿por qué el Estado podría o debería intervenir? Bueno, las economías del mundo no son absolutamente liberales, ¿no? Sino que debe apreciarse que hay una mínima intervención del Estado en las economías. Ya, este planteamiento siempre ha sido una disputa entre las escuelas económicas, ¿no? Los diferentes pensamientos económicos que en la historia han defendido algunas veces la intervención del Estado o la no intervención del Estado. La intervención del Estado en demasía, por ejemplo, los socialistas dicen que el Estado debe planificar todita la economía, dirigir todita la economía, una economía centralizada. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas la nueva política económica de Lenin, ¿no? O los planes quinquenales de Stalin? ¿No? Te das cuenta que ya la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, centralizaba toda la economía y la dirigía, la planificaba, ¿no? El Estado hacía empresa y el Estado dirigía la producción, el consumo, la distribución de la riqueza. El Estado hacía todo en la economía, en las economías socialistas. Entonces había diferentes pensamientos, ¿no? Que dicen, ¿el Estado intervenir sí o no? Eso ha sido una gran disputa y discusión que se ha dado desde los inicios de la historia, ¿no? Entonces, sector público corresponde a quién, profe? Al rol del Estado. ¿En dónde? En la economía, ¿no? Rol del Estado en la economía. ¿Qué rol juega el Estado en la economía? Eso lo vimos en factores productivos, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en la economía? ¿Qué es lo que hace? ¿Produce? No. ¿Consume? No. El Estado va a ser regulador. Su rol es regular la economía, ¿no? Este es un aporte de John Maynard Keynes, ¿ya? Uno de los mejores economistas del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que dice que el Estado, ¿no? Para evitar los desequilibrios económicos que generan las crisis económicas, como por ejemplo la crisis del año 1929, tiene que haber un ente que regule todos estos desequilibrios que el mercado no lo puede hacer. Ya que el mercado es insuficiente, entonces el Estado debe, mediante sus medidas, tratar de equilibrar ese mercado, ¿no? Entonces, mediante estas medidas reguladoras, el Estado va a estabilizar o regular
la economía o el mercado. Aporte de John Maynard Keynes en su teoría general del interés, el empleo y el dinero, ¿no? De 1936. Para Keynes, el Estado es regulador. Nuestra economía, ¿qué tipo de economía tiene? ¿No? ¿Qué tipo de economía se desarrolla? Según el artículo 58 de la Constitución Política del Perú, se rige en una economía social de mercado. El artículo 58 empieza así, ¿no? La iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué significa economía social de mercado? A ver, vayamos para la primera. Economía de mercado. Una economía de mercado es una economía llamada liberal, donde todita el funcionamiento de la economía va a depender de quién? Del mercado. ¿Ya? Y en el mercado, ¿quiénes acuden? Acuden ahí las voluntades oferentes y demandantes, y todo ello organiza a la economía de un país. Una economía liberal sin intervención del Estado. ¿Y qué sería economía social del mercado? Una economía de mercado es libre, pero con rostro social. O algunos dicen con justicia social. Una combinación de economía liberal y economía social. Es una mixtura, ¿no? A esto también se le llama la economía mixta, ¿no? O la tercera economía, o la tercera vía. La economía social de mercado, llamado también el de la tercera vía o economía mixta, fue propuesto por un alemán. Es más, en Alemania se implementó por primera vez. Este alemán se llamó Ludwig Erhard, o Erhard, ¿no? Ludwig Erhard es el promotor y iniciador de la economía social de mercado. Una economía liberal en donde cada uno busca de repente su riqueza, ¿no? La máxima satisfacción de sus necesidades, está bien, ¿no? Pero que no haya un desequilibrio entre los que se enriquecen y los que de repente no se enriquecen, ¿no? Hay que buscarle un rostro social a esto de ahí. ¿Este rostro social de dónde va a venir? Proviene del Estado. Economía social de mercado, economía liberal más políticas sociales en la economía. Las políticas, ¿quién las adopta? El mercado no, la empresa no, el Estado. Es decir, una economía libre, pero con intervención del Estado a través de políticas sociales. El Estado, según las escuelas económicas. En la historia, ya te dije ya, hubo defensores y hubo los que no defendían a la intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, la primera doctrina económica de los mercantilistas, la primera doctrina de la Edad Moderna, plantean que el Estado sí debe intervenir en la economía, ¿no? El Estado sí debe intervenir en la economía como un Estado protector, protegiendo a la industria nacional, ¿no? El proteccionismo. Mercantilismo sería equivalente a proteccionismo. Luego vienen los fisiócratas. La escuela fisiocrática dice que el Estado no debe participar en la economía. El Estado no debe intervenir en la economía porque la economía tiene un orden natural, ¿no? Ellos son los precursores del liberalismo, ¿no? Y hay un término bastante conocido que es el laissez-faire y laissez-passer. Vamos a poner el segundo plano acá. ¿Qué es el laissez-passer? Dejar pasar. Ya, laissez-faire y laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Esos son los fisiócratas que dicen que el Estado no interviene en la economía. Luego viene la escuela clásica o liberal. Si es liberal, tampoco quieren al Estado en la economía. No, porque la economía la maneja el mercado. La economía la maneja el mercado. ¿Ya? El mercado define todita la economía, no necesitamos del Estado. Luego viene la escuela socialista. ¿Los socialistas qué dicen? Que sí debe haber o no debe haber. Sí, el Estado debe planificar o dirigir todita la economía. Planificar o dirigir todita la economía, centralizar la economía. Luego viene la escuela neoclásica, que son los mismos que los clásicos, bueno, algunos principios similares, algunos diferentes, pero no quieren al Estado en la economía. Luego viene la escuela keynesiana, aquí está, ¿no? Que dice que el Estado sí debe intervenir.
¿no? Como agente regulador. Ya, no totalmente como los socialistas, sino de manera parcial. Y el Estado debe intervenir en aquellas actividades en donde los privados no intervienen, por ejemplo. ¿No? Si los privados no quieren hacer alguna actividad que beneficie a la población, el Estado debe producirlo, ¿no? El Estado debe incrementar el gasto público para incentivar la demanda, ¿ya? Y con eso acabar con los desequilibrios. Eso dice John Maynard Keynes. La escuela monetarista dice que el Estado no debe intervenir, ¿ya?, en la economía, o en todo caso plantean a un Estado mínimo, ¿no? Si el Estado quiere intervenir o debe intervenir, que sea lo mínimo posible. ¿Ya? Vamos a retornar al liberalismo. A ellos se le llaman los nuevos neoliberales. Neoliberales, ¿no? El neoliberalismo. Estas políticas son adoptadas casi ahora, bueno, en más de la mitad del mundo, y dentro de estos principios fueron adoptados con la Constitución del año 1993 en el Perú, ¿no? Por eso nuestra Constitución se le llama o se le dice ultra archimega neoliberal. Sobre todo el artículo 62, ¿no?, que tienes que leerlo. Funciones del Estado en la economía. Función: para una economía atractiva, el Estado procura que sus indicadores macroeconómicos sean fiables, sean positivos, sean adecuados. ¿Qué le gusta a los extranjeros respecto a un país? Que esa economía sea estable para poder invertir y llevarse las ganancias y los recursos, la mano de obra barata de ese país. Entonces el Estado debe procurar que esa economía sea estable. Por ello, dicta medidas para la estabilidad monetaria. Por ejemplo, en el Perú, ¿quién es el encargado de la estabilidad monetaria? El Banco Central de Reserva del Perú. La estabilidad fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la estabilidad jurídica, la Constitución Política del Perú. El Estado brinda estabilidad y seguridad a los inversionistas que vengan de cualquier parte del mundo. Dicen: no, vengan acá, inviertan, acá tienen la protección de la Constitución Política del Perú, que de alguna u otra manera les beneficia a ustedes. Les doy seguridad jurídica, les doy estabilidad jurídica, les doy estabilidad fiscal a través de mi ministerio, les doy estabilidad monetaria a través de mi Banco Central de la Reserva del Perú. A esa función se le llama estabilizadora. Otra: el Estado debe brindar los elementos necesarios para el bienestar de la población y el desarrollo del país. ¿Cómo un país se puede desarrollar? Por ejemplo, en esta pandemia hemos visto que se ha desenmascarado al Perú. El Perú es un país no desarrollado, subdesarrollado. Profe, ¿cómo lo apreciamos? ¿No? La gente muriéndose en las calles, muriéndose en las puertas de los hospitales, porque no había camas, no había hospitales implementados o adecuados para combatir esta pandemia. Porque el Perú no es un país desarrollado. ¿No? No tenemos hospitales, no tenemos colegios, no tenemos universidades, no tenemos infraestructura que pueda hacer posible nuestro desarrollo. El Estado debe proveer todo eso ahí. Construye colegios, universidades, hospitales, postas, bolsas, carreteras, puentes, puertos, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado debe de proveer. ¿Cómo se llama eso ahí? Proveedora. Otra función: el Estado cobra tributos y con ello realiza una nueva distribución. El pago de tributos lo hace la empresa. La empresa, al pagar tributos, está haciendo distribución de riqueza. Paga salarios, distribución de riqueza. Paga ganancias, asimismo, distribución de riqueza. Paga tributos, distribución de riqueza. Los tributos, ¿quién los cobra? El Estado. ¿Y el Estado qué hace con ese dinero? Hace una nueva distribución. Si es una nueva distribución, ¿cómo se llamará? Redistribuidora. Función redistribuidora. El Estado cobra dinero, cobra riquezas y luego lo distribuye a la población, a la gente de escasos recursos, a la más necesitada. ¿A través de qué? Programas sociales. ¿No? Esta nueva distribución, ¿cómo se llama? Redistribución. ¿No? A través de programas sociales, que son múltiples, por ejemplo, ¿no? Los comedores populares, Caliguar, Masa de Leche, Pensión 65, ¿no?
18, entre otros. No, otorga subsidios, ¿ya? Los subsidios que ha otorgado, por ejemplo, para la electricidad, ahora algunos han sido beneficiados. Otorga bonos, que también, bueno, algunos han sido beneficiados. Esto es la función distribuidora del Estado. Las actividades económicas que realizan las diversas empresas del Perú son reguladas, ¿no?, por diferentes instituciones del Estado. ¿Cómo se llama esa función? Obviamente, reguladora. Profe, ¿quién regula las excesivas tarifas cobradas por Telefónica? Aquí están los organismos reguladores. El primer organismo regulador, Indecopi. ¿Qué es Indecopi? Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. Ya combate las prácticas monopólicas, cárteles, por ejemplo, ¿no? Si varias empresas quieren formar un cártel para controlar los precios y dominar el mercado, Indecopi aparece. Otro, SUNAS. ¿Qué es SUNAS? Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, ¿no? Si hay problemas de agua, de desagüe, SUNAS. ¿No? Otro, OCITEL. Aquí está, ¿no? Aprueba el incremento de precios en las tarifas telefónicas, ¿no? Organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. ¿Ya? Telecomunicaciones. Otro, OCITRAN. ¿No? Organismo supervisor en la inversión para la infraestructura de uso en transporte público, ¿no? OCITRAN, todo lo que tenga que ver con, obviamente, transporte, puertos, aeropuertos, OCITRAN, ¿no? OCINERMIN. Organismo supervisor en la inversión privada en energía y minería. ¿Ya? Organismo supervisor en la inversión en energía y minería. Ahí está, estos organismos reguladores, ¿no?, van a obviamente darle pautas, darle algunas recomendaciones o de repente medidas respecto a estas empresas, ¿no?, para que de repente no cometan abuso. Profe, ¿y por qué existen estos organismos reguladores? Porque las empresas son desleales. No es que sean desleales, sino es que muchas veces se presentan fallas en los mercados o en las actividades empresariales. A estas fallas, ¿cómo se les llama? Fallas de mercado. Estas fallas justifican la presencia de organismos reguladores, pregunta San Marcos, ¿no?, de organismos reguladores del Estado, puesto que el mercado real presenta desequilibrios, ¿no?, que son llamadas fallas de mercado. Estas fallas son, por ejemplo, la existencia de bienes públicos. Muchas veces los consumidores prefieren bienes públicos y ya no pagan ya por bienes que otorgan los privados, ¿no? Otro, las externalidades que afectan a la economía. Por ejemplo, una pandemia afecta a la economía, claro, lo estamos viendo, ¿no? Tú lo estás viviendo, no te lo están contando. Las externalidades, las pandemias, los desastres naturales, las guerras y todos esos afectan a la economía, ¿no? Y son o se manifiestan como fallas del mercado. Otro, poder de monopolio u oligopolio, ¿no? Cuando las empresas se juntan y quieren controlar todo el mercado, es una falla, ¿no? Porque el mercado ideal sería de cosa, la plena competencia, donde haya competencia absoluta. Indecopi promueve la libre competencia, ¿no? Que una actividad empresarial no solamente hayan 2 o 3 empresas, sino que hayan de repente 50 o más empresas. Pero como estas empresas muchas veces se concentran o adquieren a sus competidores, forman una especie de monopolio. Este poder de monopolio es una falla de mercado y para eso existen organismos reguladores que lo combaten, en este caso. ¿No? ¿Estamos claros o no? Ya, entre otras fallas de mercado que se puedan presentar que hacen posible o justifican la existencia de los organismos reguladores. Muy bien, chicos, podríamos explicar esto más extenso, pero el tiempo es cortísimo acá. Así que nos quedamos aquí. Espero que hayas entendido. Ahora sí a desarrollar. Nos vemos hasta el próximo. Gracias. Chao.